Despiertas cada mañana deslizándote sin esfuerzo de regreso al mundo que dejaste la noche anterior. Las mismas rutinas, los mismos pensamientos, la misma sensación de identidad. Todo parece tan estable, tan incuestionable, tan familiar. Pero, ¿alguna vez te has detenido realmente a preguntar qué pasaría si todo esto fuera solo otro sueño, una ilusión? Hay algo profundamente extraño en la realidad cuando te tomas el tiempo de observarla detenidamente, no de manera metafórica ni como un concepto abstracto, sino como un hecho tangible e innegable que ha desconcertado a pensadores, científicos y místicos por igual a lo largo de la historia. El mundo que experimentas, sus colores, sus sonidos, sus texturas, no es algo que percibas de forma directa y objetiva, es algo que tu cerebro está construyendo en ese preciso instante. Una simulación renderizada a partir de señales eléctricas, ensambladas meticulosamente en una imagen coherente para evitar que pierdas la cordura debido a una sobrecarga sensorial. El mundo tal como lo conoces no es lo que parece ser en su totalidad. Imagina caminar a través de un sueño. Dentro de él, todo se siente real, tan real como cualquier experiencia cotidiana. Interactúas con personas, te mueves por lugares, sientes emociones, todo parece tener sentido. Nada parece fuera de lugar hasta que despiertas. En ese preciso instante, todo lo que parecía sólido, todo lo que parecía real, se desvanece. Ahora viene la pregunta crucial. ¿Cómo sabes que eso no ha ocurrido ya? Porque esto, lo que ahora percibes, se siente real, pero también lo hacía el sueño, y aún así, despertaste de él. ¿Y si despertar es solo otra capa más de una realidad aún más profunda? ¿Y si la realidad misma es otro nivel de sueño, otra ilusión que creemos percibir como auténtica? Las tradiciones antiguas han hablado de esta idea durante siglos, describiéndola con un lenguaje profundo y simbólico. El concepto hindú de Maya describe la realidad como una gran ilusión, un velo que nos impide ver las cosas tal como realmente son en su esencia más pura. Los taoístas, por su parte, creían que el yo y el mundo no estaban separados, sino que formaban parte de un flujo continuo de existencia interconectada, sin fronteras. Y luego está la historia de Zhuangzi, un filósofo chino que una vez soñó que era una mariposa. Al despertar de ese sueño, se preguntó, ¿era un hombre que había soñado que era una mariposa o una mariposa soñando que era un hombre? Incluso hoy, algunos de los estudios más avanzados en neurociencia y física cuántica apuntan en la misma dirección, sugiriendo que nuestra experiencia de la realidad puede no ser lo que pensamos. Los científicos han buscado el yo en el cerebro, solo para no encontrar nada concreto. No hay un único lugar donde residas, ningún homúnculo, ninguna esencia permanente tirando de los hilos de la experiencia, solo una intrincada red de neuronas disparando de forma constante, creando la ilusión de una identidad continua y estable. Pero si no hay un yo central, entonces, ¿quién está observando? ¿Quién está percibiendo todo esto? Algunos podrían decir, bueno, obviamente soy yo. Pero en el mismo momento en que piensas eso, ¿quién es el que nota ese pensamiento? Si intentas localizarte, terminas en una paradoja sin resolver. Cada vez que te identificas con algo, tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, te das cuenta de que algo más profundo lo está observando. Esa conciencia, esa presencia silenciosa en el fondo, no tiene forma, ni nombre, ni identidad. Simplemente está ahí, existiendo, y eso cambia toda la perspectiva. Porque si el que está experimentando la vida no es la historia que te cuentas a ti mismo, sino es el pensador, la identidad o la personalidad, entonces, ¿qué eres realmente?
Esta pregunta no está hecha para ser respondida de manera lógica, sino para ser vivida, para ser experimentada en la propia conciencia. Porque cuando dejas de identificarte con los pensamientos que pasan por tu cabeza, cuando dejas de confundir el sueño con la realidad, algo profundo sucede. Un momento de quietud, de paz interior, una ruptura momentánea en la ilusión que has aceptado, y entonces por primera vez comienzas a despertar, aunque sea solo por un breve instante, el mundo que aceptas sin cuestionar. Si todo lo que conoces estuviera construido sobre un único supuesto jamás cuestionado, ¿serías capaz de reconocerlo si se te presentara? Desde el momento en que abres los ojos cada día, tu mente reconstruye el mundo a su alrededor para ti, llenando los vacíos, suavizando las inconsistencias y tejiendo una experiencia que se siente sólida, coherente, real. Pero, ¿y si todo ese proceso de reconstrucción mental no fuera más que una brillante ilusión, una representación construida por tu cerebro para facilitar tu adaptación al entorno? Los científicos que estudian la percepción han descubierto algo inquietante y desconcertante. Tu cerebro no está simplemente recibiendo pasivamente la información del mundo exterior, sino que lo está creando activamente. Los colores que ves, los objetos que reconoces, incluso el paso del tiempo, todo es una proyección cuidadosamente construida, una interpretación de los datos sensoriales que recibes. Piénsalo por un momento. Cuando ves un árbol, en realidad no estás viendo el árbol tal como es en su esencia. Lo que experimentas es la mejor suposición de tu cerebro sobre cómo debería verse un árbol, basada en datos sensoriales, incompletos y filtrados. Esto no es una especulación, es una teoría respaldada por la ciencia. Neurocientíficos como Donald Hoffman sostienen que nuestros sentidos no nos muestran la realidad tal como es, sino una versión de la realidad que resulta útil para nuestra supervivencia, pero que no necesariamente revela la verdad profunda de las cosas. Y esa idea, si realmente la asimilas y la entiendes en su totalidad, es suficiente para hacer añicos toda tu comprensión de lo que significa existir en este mundo. Pero vayamos aún más profundo, el sueño que llamas realidad. Detente un momento y pregúntate, ¿cómo sabes que estás verdaderamente despierto en este preciso instante? Si estuvieras soñando, ¿podrías notarlo con certeza? El filósofo René Descartes luchó con esta misma pregunta en su obra. Se dio cuenta de que todo lo que experimentaba, sus sentidos, sus pensamientos, incluso su propio cuerpo, podría ser un engaño, una ilusión generada por una mente que no puede confiar completamente en sus percepciones. La única certeza que tenía René Descartes era que estaba pensando, y de ahí su famosa frase, pienso, luego existo. Pero aquí está la parte que la mayoría pasa por alto. Nunca concluyó que era él. No dijo, pienso, luego soy una persona en un cuerpo físico. Solo sabía que había una mente, algo que era consciente, algo que estaba experimentando en ese instante, y ahí es donde está la grieta en la ilusión que hemos aceptado por tanto tiempo. Toda tu vida has estado dentro de una experiencia que has sido condicionado a aceptar sin cuestionar ni dudar de ella. Pero la historia está llena de místicos, filósofos e incluso científicos que han tratado de despertar a las personas a una verdad más profunda, algo más allá de las percepciones cotidianas. El Buda lo llamó Maya, la gran ilusión que mantiene a las personas atrapadas en el sufrimiento y la ignorancia. Platón lo describió en la alegoría de la caverna, donde los prisioneros confunden sombras con la realidad porque nunca han visto el mundo más allá de las cadenas que los atan. ¿Qué pasaría si hubieras pasado toda tu vida mirando esas sombras sin nunca haber experimentado la luz del exterior? Esto no es solo filosofía antigua. Está respaldado por la ciencia moderna, por los descubrimientos y avances en neurociencia.
Los neurocientíficos han descubierto algo que te hará pensar. Tu cerebro opera con un retraso temporal. Cada momento que experimentas ya ha ocurrido cuando eres consciente de él. Tu conciencia no está recibiendo una experiencia en tiempo real, sino que está reproduciendo una grabación del pasado, incluso mientras crees que vives en el presente. En un experimento, los investigadores descubrieron que las decisiones que crees estar tomando en tiempo real, en realidad, han sido determinadas por tu subconsciente segundos antes de que las percibas conscientemente. En otras palabras, tu sensación de control, esa sensación de que estás eligiendo activamente, es otra capa de la ilusión creada por tu mente. Y si tus propios pensamientos, percepciones y elecciones forman parte de un sistema pregrabado, ¿qué dice eso sobre el libre albedrío? ¿Sobre quién eres realmente? ¿Sobre qué es esta realidad en la que vives? Piensa por un momento en un videojuego. El personaje en la pantalla cree que está tomando decisiones, moviéndose libremente por el mundo. Pero desde fuera, como espectador, puedes ver que todo lo que hace ocurre dentro de una estructura programada que no se sale de ciertos parámetros. Ahora, da un paso atrás y reflexiona. ¿Y si tú eres ese personaje en ese videojuego de la vida? ¿Y si toda tu vida ha estado funcionando dentro de un sistema diseñado para hacerte creer en una realidad que, en verdad, no existe de la manera en que la percibes? Rompiendo el hechizo. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y profundas. A lo largo de la historia, ciertos individuos, místicos, sabios y hasta científicos vanguardistas, han intentado exponer esta ilusión y, curiosamente, sus experiencias parecen coincidir como si hubieran llegado a un mismo punto de comprensión. Toma la historia de Nisargadatta Maharaj, un comerciante indio común que, tras un solo momento de profunda realización, trascendió completamente su sentido de identidad y de separación. Afirmó que ya no podía verse como algo separado de todo lo que le rodeaba. El observador y lo observado se convirtieron en una misma cosa, una sola unidad. O considera a Albert Einstein, quien dijo que el tiempo mismo es una ilusión que nos da la reconfortante sensación de continuidad, pero que, en última instancia, es falsa. Estas ideas no son solo poesía o pensamientos abstractos, apuntan a algo mucho más profundo, a una realidad que va más allá de las construcciones y limitaciones de la mente humana. Entonces, la pregunta es, ¿puedes verlo? ¿Percibirlo ahora mismo? Ahora mismo, tu mente probablemente está resistiéndose, aferrándose a lo familiar, a lo que siempre ha conocido. No quiere ver a través de la ilusión, porque hacerlo significaría dejar ir todo lo que te resulta conocido. Pero aún así, algo dentro de ti siente curiosidad, ¿verdad? Algo dentro de ti percibe en lo más profundo de tu ser que el mundo no es exactamente lo que parece ser, y ese es el primer paso hacia el despertar. No despiertas de un sueño forzándolo o deseándolo intensamente. Despiertas al darte cuenta de que, de alguna manera, estás soñando. Y tal vez, solo tal vez, has estado soñando toda tu vida sin darte cuenta de ello. La ilusión de ti. Si te pidiera que te señalaras a ti mismo, ¿dónde pondrías el dedo? La mayoría de las personas instintivamente colocan su mano sobre el pecho, creyendo que el yo reside en algún lugar dentro de ese cuerpo. Otros, más reflexivos, podrían apuntar a la cabeza, pensando que la conciencia vive en el cerebro. Pero aquí está la verdad que no podemos evitar enfrentar. La ciencia ha estado buscando el tú dentro de ti durante siglos y sigue sin encontrarlo, sin poder ubicarlo en un solo punto. Detente un momento y reflexiona sobre esto. Si te preguntara quién eres, probablemente responderías con tu nombre, ¿verdad? Pero eso es solo una etiqueta que te dieron al nacer.
Si profundizara más en tu respuesta, podrías mencionar tu trabajo, tus relaciones, tus intereses, pero todos estos son solo roles, identidades que has adquirido con el tiempo. Si despojas todo eso, ¿qué queda realmente de ti? Los neurocientíficos han investigado este misterio, escaneando cerebros, analizando pensamientos y mapeando la conciencia humana. Sin embargo, ningún científico ha encontrado jamás un único punto en el cerebro donde resida el yo. No hay un centro de mando, ni un pequeño ser detrás de tus ojos tomando decisiones. En cambio, lo que han encontrado es algo mucho más inquietante. Tu sentido de identidad no es algo fijo ni concreto, es solo una historia, una narrativa en constante reescritura y transformación. Tu cerebro, como un ilusionista magistral, toma fragmentos dispersos de datos, recuerdos, sensaciones y emociones y los une para crear una narrativa coherente, pero es solo eso, una historia construida para dar sentido a lo que experimentas. Despiertas cada día asumiendo que eres la misma persona que ayer, pero en realidad lo que experimentas es un proceso de constante reconstrucción en tiempo real. Tus células cambian, tus pensamientos evolucionan, tus emociones fluctúan. El tú de hace 10 años apenas existe ya y sin embargo, sigues sintiéndote continuo, como si siempre hubieras sido la misma persona. ¿Por qué? Porque tu mente está diseñada para mantener viva la ilusión de la continuidad, de una identidad fija y estable. Esto nos lleva a uno de los descubrimientos más inquietantes de la neurociencia, los experimentos con cerebros divididos. En casos donde los dos hemisferios del cerebro han sido quirúrgicamente separados, los investigadores encontraron algo asombroso. El lado izquierdo del cerebro inventaba explicaciones para acciones realizadas por el lado derecho, incluso cuando no tenía idea de por qué esas acciones estaban ocurriendo. En otras palabras, la mente consciente se miente a sí misma para mantener una sensación de unidad y coherencia. Piensa en lo que eso significa. Tu cerebro está constantemente narrando tu vida, inventando razones para justificar por qué sientes lo que sientes, por qué tomas ciertas decisiones, por qué eres quien eres. Pero si incluso esas explicaciones son fabricadas, entonces, ¿qué eres realmente? La filosofía budista tiene un término para esto, anatta, la doctrina del no yo. Enseña que la idea de un yo singular e inmutable es una falsedad. La persona que cree ser no es más que un conjunto de pensamientos, recuerdos y sensaciones en constante cambio, apareciendo y desapareciendo, pero sin una esencia fija. Y sin embargo, hay algo aquí, algo que es consciente de todo esto. Los pensamientos van y vienen, pero tú los observas. Las emociones surgen y se desvanecen, pero tú las experimentas. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿quién es el observador? Aquí es donde cada filósofo, místico y neurocientífico tropieza. Cuanto más intentas definir al observador, más se te escapa. No es algo que puedas agarrar, porque es aquello que está agarrando. Y si realmente comprendes esto, entonces comienzas a ver la ilusión por lo que es. Tu vida, tu identidad, tu realidad. Todo es una narrativa bellamente construida, sostenida por la memoria y la percepción, pero también por una constante reconstrucción mental que te da la sensación de estabilidad. Pero debajo de todo eso hay algo más, algo silencioso, algo intocado por el paso del tiempo, algo que siempre ha estado aquí, observando, esperando, sabiendo, y una vez que empiezas a notarlo, no puedes dejar de verlo. El sueño que llamas realidad. Cierra los ojos por un momento e imagina que despiertas de un sueño profundo. Por un breve instante no hay memoria, no hay identidad, solo conciencia pura. Y luego, como un carrete de película arrancando, la mente se activa. Recuerdas tu nombre,
tus responsabilidades, tus problemas, tus deseos. Pero pregúntate, ¿qué pasaría si despertar no fuera más que deslizarse a otra capa del sueño, a una ilusión más refinada? A lo largo de la historia, las mentes más grandes han cuestionado la naturaleza de la realidad. Platón comparó nuestra experiencia con la de prisioneros en una cueva, confundiendo las sombras en la pared con la realidad misma. El concepto hindú de Maya describe el mundo como una ilusión, una gran decepción que nos impide ver la verdadera naturaleza de la existencia. Y la ciencia moderna está empezando a decir lo mismo. Tomemos el famoso experimento de la doble rendija en la mecánica cuántica. Los científicos descubrieron que el simple acto de observar partículas cambia su comportamiento. Cuando nadie las observa, existen en un estado de pura posibilidad, una onda de potencial. Pero en el momento en que las miramos, eligen una forma definida. Esto no es filosofía, esto es física pura. El mundo no está hecho de objetos sólidos y fijos, es fluido, cambiante, respondiendo a la observación misma. Ahora considera tu propia experiencia. Desde el momento en que naciste, tu cerebro ha estado traduciendo señales eléctricas en algo que parece real. Los colores que ves son solo interpretaciones de diferentes longitudes de onda de luz. Los sonidos que escuchas, vibraciones transformadas en significado por tu mente. Incluso el tiempo en sí es una ilusión. Tu cerebro une momentos, suavizándolos para crear la ilusión de continuidad. Crees que estás experimentando la realidad directamente, pero en verdad estás experimentando una versión filtrada, editada y construida de ella, adaptada para mantenerte funcional y adaptado al mundo. Y aquí es donde se pone aún más extraño. Tus sueños siguen el mismo proceso. Piensa en el último sueño que tuviste. Mientras estabas en él, se sentía completamente real. Viste, oíste, tocaste, incluso sentiste emociones tan vívidas como las que sientes ahora. Solo cuando despertaste te diste cuenta de que todo era una fabricación, una ilusión ensamblada por tu propia mente. ¿Y si esta vida despierta no es diferente? Los neurocientíficos han descubierto que cuando recordamos un recuerdo, nuestro cerebro lo reconstruye en lugar de recuperar una grabación exacta, lo que significa que incluso lo que crees recordar ya es una versión distorsionada de lo que realmente sucedió. Cada vez que recuerdas algo, lo cambias ligeramente, adaptándolo a tu comprensión actual. Este fenómeno muestra que tu pasado, lo que crees que te define, está en constante cambio. No eres quien crees que eres, porque el mismo tú que recuerdas ya ha sido alterado, deformado por nuevas interpretaciones, por nuevas perspectivas. Incluso tu sentido del ahora no es real. A tu cerebro le toma unos 80 milisegundos procesar la entrada sensorial, lo que significa que siempre vives ligeramente en el pasado. Para cuando crees que estás experimentando el presente, ya ha pasado. Estás persiguiendo un momento que ni siquiera existe, y si lo piensas aún más profundamente, este retraso no es solo un fenómeno perceptual, sino que es un reflejo de cómo todo lo que experimentas es una construcción del cerebro, una interpretación del mundo exterior. La idea de que vives en el presente es una ilusión. El filósofo René Descartes intentó despojarse de todas las suposiciones para encontrar la verdad absoluta. Se dio cuenta de que podía dudar de todo, de sus sentidos, de sus recuerdos e incluso del mundo mismo. Pero había una cosa de la que no podía dudar, el hecho de que algo estaba experimentando la duda. Esto lo llevó a su famosa conclusión, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero incluso eso pudo haber sido una ilusión, porque ¿y si no eres el pensador? ¿Y si los pensamientos, los recuerdos, la identidad, todo eso es solo otro sueño que se desarrolla en la pantalla de la conciencia?
Si realmente comprendes esto, algo cambia en tu percepción. La urgencia, el apego, la ilusión del control, todo empieza a desvanecerse. Comienzas a ver la realidad tal como es. Un sueño. Un sueño maravillosamente complejo, fugaz e impermanente que se reinventa a cada instante. Y el que lo observa, esa es la única cosa que podría considerarse real. Entonces, si la realidad no es lo que parece, y si tu mente está constantemente dando forma al mismo mundo que experimentas, ¿qué significa eso para ti? ¿Te libera o te inquieta? De cualquier manera, ya no puedes dejar de verlo. Cada pequeño susurro de duda te lleva más cerca de una comprensión profunda. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás aferrándote a la ilusión o dejarás ir la necesidad de control? Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que la realidad se sintió diferente, como un error en la Matrix, como si todo fuera una construcción? Me encantaría escuchar tu experiencia. Y si estás listo para seguir desentrañando las verdades ocultas de la existencia, déjanos tu me gusta y suscríbete activando las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Hay mucho más por descubrir, porque la realidad aún no ha terminado de sorprenderte. Cada día un nuevo velo se levanta, y lo que creías conocer se transforma frente a ti. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, la única verdad es la que está esperando ser observada. Hasta pronto.